El 28 de julio quedará registrada en la historia la victoria histórica del pueblo venezolano contra los dueños de las redes sociales, contra el imperio norteamericano y contra unas nuevas formas de dar golpes de Estado en el mundo que en otros lugares del planeta han consolidado golpes, invasiones, y sin embargo en Venezuela, ya a casi más de 25 años de revolución, han probado el polvo de la derrota nuevamente. Y los medios de comunicación en el mundo no logran explicar en su narrativa cómo es que el pueblo venezolano ha logrado derrotar otra intentona golpista. En el 2002 se realizó, digamos, el primer golpe de Estado liderado por los medios de comunicación. No fue el primer golpe en el que estuvieron involucrados los medios de comunicación. Recuerden que cuando le dieron el golpe a Allende, el diario El Mercurio y otros medios de comunicación estaban implicados hasta los tequeteques. Recuerden que en todos los golpes de Estado en América Latina, los medios de comunicación han funcionado como la narrativa que justifica el golpe de Estado, la invasión a Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el genocidio permanente contra el pueblo colombiano. Pero en el 2002, lo diferente fue que los medios de comunicación lideraron el golpe, incluso en un estatus por encima de los militares golpistas, y fracasaron. Pero los intentos no acabaron allí. Ustedes recordarán otro evento emblemático, otra victoria honrosa del pueblo venezolano fue en el 2019, cuando el Grupo de Lima, y en esta oportunidad ya no los medios locales, Venevisión, Globovisión, sino toda la mediática internacional, CNN, Deutsche Welle, France en español, New York Times, todos se vinieron a Cúcuta a transmitir en vivo el golpe de Estado que ellos y el Grupo de Lima iban a liderar contra Venezuela. Y todo financiado y orquestado desde Estados Unidos. Mordieron el polvo de la derrota. El New York Times, el CNN, tuvieron que reconocer las noticias que había dado Telesur. Cuando ellos estuvieron mintiendo durante toda la batalla de los puentes tratando de justificar la invasión con la bendita ayuda humanitaria, tiempo después ellos tuvieron que reconocer todas las informaciones que había dado Telesur. Que no era ayuda humanitaria, que el famoso camión lo habían quemado los guarimberos que estaban del lado colombiano, y así una serie de hechos noticiosos que ellos tuvieron que reconocer. Pero ellos pensaron que la tercera va la vencida, y en esta oportunidad se presentaron los poderosos. Es que los medios de comunicación ya no funcionan, es que CNN, New York Times ya no manipula a nadie. Ahora venimos nosotros, los dueños de las redes sociales, los dueños del Facebook, los dueños de X, los dueños de YouTube, los dueños de Google. Y se presenta personalmente el multimillonario Elon Musk, el que compró X, se presenta como uno de los líderes del golpe. Yo imagino que la soberbia que tenía María Corina Machado de decir que ella iba a ser presidente es porque los dueños de las redes sociales a lo mejor le prometieron que ellos la iban a proclamar como presidente y todo el mundo se iba a tragar ese cuento. Pero resulta que el 28 de julio los dueños de las redes sociales mordieron el polvo de la derrota. Arrastrados en el suelo, fracasaron en todos sus objetivos. Es decir, el pueblo venezolano, cual David contra Goliat, le dio una derrota, pero tan vergonzosa, a los dueños de las redes sociales, que ahora hay un delirio total de los dueños de las redes sociales por tratar de llevar a Venezuela a una guerra civil. La rueda de prensa que dio el presidente Nicolás Maduro el día de ayer ante los medios internacionales se tomó, yo diría que alrededor de 5 minutos,
para restregarles en cara a los medios internacionales y dueños de redes sociales ese ensañamiento que tienen contra Venezuela por no aceptar que el pueblo venezolano se respeta, tiene soberanía, es libre y los volvió a derrotar. Y allí ningún periodista dijo ni un pero, porque saben que el presidente Nicolás Maduro tiene razón. Ahora vamos a analizar cómo el pueblo venezolano derrotó a los dueños de las redes sociales que siguen intentando el golpe. No es que se han rendido, están todavía tratando de fraguar el golpe. Solo que los objetivos estratégicos principales no los pudieron cumplir. Y yo les voy a explicar por qué están condenados a la derrota y no van a poder consumar el golpe que intentaron el 28 de julio. Pero debemos analizar varias cosas para ordenar la discusión y que usted pueda entender lo que ha sucedido. En primer lugar, yo quiero establecer 3 errores que cometieron los dueños de las redes sociales, que cometieron los que organizaron esta nueva intentona golpista. En este momento no vale la pena hablar de María Corina, porque ella no es política, ella no es ideóloga, ella no diseña ninguna estrategia, toda esa estrategia se la imponen a ella. Pero ellos cometieron 3 errores. El primer error fue que se creyeron el cuento de que las redes sociales podían impedir que el poder electoral totalizara los votos, transmitiera los votos y publicara los votos en el sentido de proclamar y adjudicar a un ganador el 28 de julio. Porque la estrategia, según lo ha explicado el presidente, y es evidente, ahora se entiende el por qué un pocotón de violentos malandros motorizados comenzaron a rondar los centros electorales a partir de las 5, casi 6 de la tarde. Era primero un acto de terror, de generar miedo y de lograr generar el caos en el centro de votación para impedir la transmisión de datos e impedir la proclamación de un presidente. Es decir, ellos iban a impedir la elección, a sabotear la elección en la raya, cuando ya el CNE tenía que totalizarlo. ¿Y por qué comenzaron a esa hora a generar los hechos de violencia y comenzar a presionar y amenazar en los centros electorales? Eso lo saben las personas que me están escuchando y participaron en los centros, porque ese día me estuvieron llamando para informarme de que habían factores de violencia afuera que estaban amenazando de manera muy violenta y estaban asustados. Que es normal que la gente se asuste cuando tienes a alguien afuera que te está amenazando con matarte o con agredirte. Pero ahora preste mucha atención. Ellos ya sabían en ese momento que habían perdido. Y no perdido por un margen pequeño. Habían perdido por 7 puntos. Eso lo sabía el PSUV, eso lo sabía el Gran Polo Patriótico, eso lo sabía María Corina, eso lo sabía Estados Unidos, eso lo sabían todos los exit poll de las empresas privadas norteamericanas que habían colocado en la jornada electoral del 28 de julio. Y era muy fácil saberlo, porque todos los testigos de los partidos que estaban presentes en el conteo de los votos tenían sus certificados de los votos que se estaban obteniendo y comenzaron a llenar la información de sus salas situacionales. Entonces ya todo el mundo sabía que era irreversible la victoria del presidente Nicolás Maduro. Por eso el Gran Polo, en las primeras declaraciones de Jorge Rodríguez y las primeras declaraciones de Diosdado Cabello, ya había seguridad en el chavismo de que se había obtenido la victoria. Sin embargo, yo noté alguna preocupación en Jorge Rodríguez, y era que en ese momento se estaba comenzando a dar el sabotaje
al CNE. Y allí es donde está el error de los dueños de las redes sociales. Ellos pensaron que tenían el poder económico y el poder tecnológico de impedir la totalización de los votos y de impedir la transmisión de los votos e impedir la proclamación o el anuncio de los resultados. Y como no lo lograron impedir y fracasaron, fue una derrota vergonzosa para los dueños de las redes sociales, de su poder tecnológico y de su poder económico. Ese Goliat quedó desnudo, de rodillas, derrotado por un pueblo soberano y las instituciones y el Estado que el mismo pueblo se dignó a construir cuando creó su constitución en el año 99. Ahora bien, ellos cometieron otro error. Ellos pensaron que con esa intoxicación que habían realizado en las redes sociales, iban a lograr motivar al pueblo opositor a generar violencia, a sumarse a la violencia de los comanditos que ellos habían sembrado en varios sectores del país, en varias poblaciones del país, para generar violencia. Y resulta que el pueblo opositor venezolano, que tiene derecho a votar por quien se le venga en gana, estuvo mirando los toros desde la barrera y estaba esperando un pronunciamiento oficial del CNE y no acudió a la violencia. Cuando mucho, salir a la calle a cacerolear. Y entonces fracasó la invitación a las guarimbas al pueblo opositor venezolano. No querían guarimbas. Ellos pasaron por las guarimbas. Imagino que aprendieron algo de lo que fue las guarimbas, de cómo se les devolvió ese odio en las guarimbas, y en esta oportunidad no salieron a guarimbar. Ahora, ese fracaso hay que adjudicárselo a los dueños de las redes sociales, porque los dueños de las redes sociales virilizaron, maximizaron y diseñaron las estrategias para generar el odio en la población venezolana y provocar el alzamiento violento del pueblo venezolano y justificar la intervención militar y justificar el golpe. Eso no sucedió. El pueblo venezolano es sabio, paciente, pacífico. Ahora, ese fracaso está otro que ellos calcularon mal. Ellos pensaron que con las sanciones, que con la corrupción, que con algunos errores de gobierno y que con la manipulación de la información de los medios internacionales y de las redes sociales, un sector del chavismo iba a votar en contra de Nicolás Maduro. Es decir, que iba a saltar la talanquera. Y fue lo contrario. Los que saltaron la talanquera fueron los opositores. Yo vi a más de un alcalde opositor que participó en las primarias pronunciarse públicamente en contra de María Corina Machado y anunciando su apoyo y llamando a votar a Nicolás Maduro. Hasta ahora yo no he visto a ningún chavista anunciando públicamente su apoyo a María Corina Machado, llamando a votar en contra de Nicolás Maduro. Lo cual no quiere decir que hay personas opositoras dentro de las filas de la revolución, pero que no son chavistas. Solo que ellos no manifiestan públicamente que son opositores, porque ocupan un cargo, porque están dentro de una estructura, porque están lo que llaman los opositores enchufados. Pero esos no son chavistas. Esos no han votado nunca a favor ni de Chávez, ni de Maduro, ni nada. Y el pueblo chavista lo sabe. Por ejemplo, yo conozco una jefe de comunidad que por ser jefe de comunidad y la líder del operativo del CLA,
la gente ha de pensar de que es chavista, pero todo el mundo sabe que es opositora. Solo que en la comunidad, como la mayoría son opositores, ella se nombró jefe de comunidad. Y es muy probable que en la sala situacional del PSUV en Caracas, porque no la conocen a ella, la tengan como un voto duro, le pidan un 1/10 y crean que es chavista. Pero todo el mundo en el territorio sabe que es opositora y que jamás ha votado por el chavismo. Y que cuando se anuncia la victoria de Nicolás Maduro el 28 de julio, ella coloca un comentario en su grupo de CLA: aquí no hay nada que celebrar. Claro, ¿qué ibas a celebrar si tú eres opositora desde que naciste? Ahora ella tiene su derecho a ser opositora. Lo que es vergonzoso e inmoral es que finja ser chavista, es que finja ser revolucionaria para estar liderando la repartición de bolsas del CLA. Eso es lo que es inmoral y es poco ético. Y es lo que la revolución tiene que analizar, de cuántas personas en esa situación están ocupando cargos en empresas básicas, en instituciones y en organizaciones sociales, que son estructuras en función de garantizar la eficiencia de la revolución y sus políticas sociales. Pero hasta en eso fracasaron los dueños de las redes sociales, porque ellos hablaban de que María Corina estaba abriendo los brazos para aquellos chavistas que estaban saltando la talanquera, decepcionados y desmoralizados, fuesen recibidos por su soberbia, su tiranía y su fascismo. Y resulta que fue simbólica la imagen cuando María Corina Machado pasó por enfrente de una uniformada de la Fuerza Armada, le fue a dar la mano y ésta se negó a darle la mano al fascismo. Es una imagen que queda para la historia como un símbolo de la derrota, de la manipulación de las redes sociales, porque aquí no salió ni un guachimán. Entienda, para las personas que vayan a escuchar este programa en YouTube, que guachimán es un vigilante, y no lo digo de forma peyorativa. Lo digo es que ningún vigilante, ningún policía, ningún militar, ningún uniformado de toda la estructura de seguridad del Estado venezolano salió a apoyar los vientos de guerra, de violencia y de golpe de Estado. Ellos pensaban que de pronto iban a tener pronunciamientos militares como los tuvieron en el 2002, incluso como los que tuvieron en el 2019. Y resulta que no salió nadie. Ahora, eso es una derrota. Eso es una derrota humillante, aplastante. Esa es la soberbia que tiene Elon Musk. Por eso el presidente Nicolás Maduro lo nombró públicamente y lo humilló. Y le mamó gallo. Y se burló de él. Y el tipo anda iracundo. Anda haciendo el ridículo por el mundo. Ahora, es necesario que nosotros entendamos lo que está sucediendo en este momento. Porque si hay algo que va a beneficiar a Venezuela, es que todo el mundo está averiguando cómo funciona el sistema electoral venezolano. Y eso obligatoriamente va a provocar comparaciones. Los mexicanos que estuvieron aquí observando, al investigar al detalle cómo funciona el sistema electoral venezolano, ellos dicen: oye, pero este sistema es mejor que el nuestro. En nuestras elecciones, las últimas elecciones presidenciales en México, en las que los dueños de redes sociales también mintieron, y en la que la candidata de López Obrador los derrotó y los humilló, sacándoles un 30% de ventaja, hubo 5 muertos. Bueno, hubo más, pero hubo 5 candidatos asesinados. Y ellos comparan. En Estados Unidos, donde ya está desfilando en las calles un partido comunista, ellos comparan. Yo imagino que aquellas personas que invadieron el Capitolio denunciando fraude van a comparar el sistema electoral venezolano
con el sistema electoral norteamericano. Porque aquellos que fueron a tomar el Capitolio denunciando el fraude contra Donald Trump, ¿a dónde podían acudir? ¿Usted vio a algún norteamericano pidiendo la publicación de actas? Eso no existe en Estados Unidos. Ni siquiera existe un poder electoral en Estados Unidos. La gente va a comparar. Y esas comparaciones se estudian, se analizan. Y los pueblos comienzan a tomar ejemplo del pueblo que fue en vanguardia de crearse un sistema electoral que sea robusto y que sea justo para la expresión, la voluntad de todos los que viven en ese país, bajo esa estructura jurídica, bajo esas reglas de juego de democracia participativa y protagónica. Ahora, hay varios elementos que la narrativa de los dueños de las redes sociales quieren mantener para seguir motivando la indignación, el odio y la violencia en la calle. Uno, ahora tienen el cuento de que el Centro Carter está opinando en contra, porque el Centro Carter no ve transparente la elección en Venezuela. El Centro Carter es un observador, un invitado especial, como lo ha sido antes. El presidente denunció que el Centro Carter ya tenía el informe antes de venir a Venezuela y que se ha tergiversado con la muerte de Jimmy Carter. Pero supongamos que ellos tengan derecho a dudar. Nadie le está quitando al Centro Carter su derecho a pronunciarse a favor o en contra. El Centro Carter sabe, porque ellos participaron en las auditorías, pero sabe cuál es el proceso que le sigue a, de alguna manera, la aclaratoria de lo que ellos llaman duda del sistema electoral. Y eso, en todo el proceso, la última fase termina en el Tribunal Supremo de Justicia. Y ya le vamos a explicar lo que está sucediendo y por qué el presidente de la República es el primero en presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, que fue una estrategia política que le termina de clavar en la tumba de los dueños de las redes sociales su fracasado intento golpista. Pero más adelante les explico por qué. Ahora, hay que entender algo. El Centro Carter no es la voz de Dios. Ellos son otros observadores. El resto de los observadores no está de acuerdo con el Centro Carter. Y yo les difundí la declaración oficial de los observadores internacionales en torno a las elecciones. Son más de 1000, de más de 110 países. Ahora, el otro tema es la confusión para los que ignoran cómo funciona el sistema electoral venezolano de la publicación de las actas. Pero eso está obligando al pueblo opositor a estudiarse qué son esas actas, cómo se publican esas actas. Ahora es que ellos están investigando eso. Y claro, las redes sociales comienzan a meter información falsa, artículos falsos, para confundir más a la gente. Y es necesario, aquí me voy a tomar unos minutos y me van a disculpar las personas que ya conocen el sistema electoral venezolano, porque voy a resultar fastidioso para ellos, pero es necesario ser didácticos de cómo funciona el sistema electoral venezolano, como lo han hecho otras personas, para que quede aún más claro el fracaso de los dueños de las redes sociales. El primer punto es repetir hasta la saciedad que el sistema electoral venezolano es electrónico automatizado. Es decir, aquí el voto es un registro electrónico. Y lo demás físico, los demás comprobantes físicos, llámese acta de instalación, llámese acta de escrutinio, llámese acta de totalización, llámese chorizo, llámese lo que sea, es un comprobante en físico de lo que electrónicamente sucede. Por si tienes alguna duda, tienes un respaldo en físico para poder ir ante el TCJ
e impugnar e investigar lo que sucedió electrónicamente, tú tengas un respaldo en físico de si convalida o si es igual a lo que sucedió electrónicamente. Es importante tener en claro esto porque la legislación venezolana en materia electoral especifica qué es lo que se muestra públicamente, qué es lo que sirve como material comprobatorio del hecho de votación. Y ahí es donde la gente se confunde, porque la gente comienza a creer que el CNE está obligado a publicar unas actas. Y tú le preguntas, ven acá, ¿qué actas estás pidiendo tú? ¿Y por qué tú estás pidiendo que se publiquen esas actas? Allí hay una confusión. El CNE no publica actas, jamás ha publicado actas. Lo que el CNE publica en la página es la totalización de la votación electrónica disgregado mesa por mesa. Cuando usted se mete en la página y usted dice, en la mesa tal, de la parroquia tal, del centro electoral tal, se presentaron tantos electores, votaron tantos nulos, tantos a favor de este candidato y tantos a favor de este candidato. Esa es una información electrónica que queda registrada en el CNE. Es lo que llaman la totalización desagregada de mesa por mesa. Entonces hay otra confusión o otra manipulación diciendo que el CNE tiene 48 horas para publicar eso. No, el CNE tiene 30 días para publicar en detalle la totalización que ya se hizo y que ya fue certificada. Y allí es donde está la confusión. Ahora, ¿qué es material probatorio? ¿Y por qué ese material probatorio electrónico y en físico es importante para los testigos, para la mesa, etcétera? Resulta que cuando usted va al centro electoral a ejercer su voto, es lo que llamamos las auditorías durante el proceso. Ya al sistema electoral se le hizo auditoría previa. Es decir, ya los testigos de los partidos políticos, ya los observadores internacionales, examinaron el software, la máquina, cómo funciona, los códigos, la instalación, la seguridad, etc. Las auditorías previas. Y a cada auditoría ellos firman, estoy conforme, esto está chequeado. Eso lo firmó el Centro Carter, eso lo firmó los testigos de María Corina, y eso quedó respaldado. Pero cuando usted va a votar, allí comienzan las auditorías durante el proceso de votación. Entonces, la primera auditoría social es cuando usted chequea en una lista que usted, según su cédula, aparece en una mesa electoral en un centro de votación. Cuando usted entra al centro de votación y usted entra a la mesa donde va a ejercer su voto, hay otra auditoría que le chequean su cédula. Deme acá su cédula. Usted es David Medina, cédula tal. Ok, te retienen la cédula y usted pasa a la máquina. Y en la máquina tú seleccionas tu candidato y la máquina te da un papelito. Ese papelito es como una factura cuando usted compra algo. Ese papelito dice, usted ha votado por fulanito y tal, y eso tiene un código. Ese papel es tu certificado en físico de que votaste y que tu voto salió bien. Si algún venezolano hubiese tenido un error en ese papelito y si hubiese sido opositor, hubiese armado un zafarrancho en la mesa y los jefes de mesa, el personal del CNE, legitimado para hacer el proceso, hubiesen tenido que registrar ese bochornoso momento en el acta de escrutinio, porque alguien mostró que votó por un candidato y el papelito le arrojó otro. No hubo un solo hecho registrado en ninguna acta que haya sucedido eso. Eso es auditoría. Auditoría para garantizar al elector de que está ejerciendo su voto efectivamente. Pero cuando todos esos papelitos están en la caja, se llena otra acta.
se ha llenado primero una acta de instalación. Y entonces esa acta de instalación con los testigos, con la firma de los testigos de cada partido, dice, bueno, hemos instalado la máquina, hemos probado la máquina, funciona, aquí está el cuaderno de los datos del registro electoral, está todo en funcionamiento, ya podemos aperturar la mesa para que vengan a votar. Y esa acta queda firmada. Y luego está el acta del escrutinio. Y luego está el acta de la totalización. Todo eso queda físicamente como material probatorio del hecho electoral. Eso no lo publica el CNE. Eso lo resguarda el CNE por si alguien tiene duda, quiere impugnar ante el TCJ, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces el TCJ comienza a pedir el material probatorio. Mira, ven acá. Aquí hay un candidato que está impugnando las elecciones que dice que en la mesa tal hubo tantos votos y resulta que no se lo sumaron. Yo quiero las actas de instalación, de escrutinio y de totalización de esa mesa. Y ahí puede chequear si lo que está electrónicamente reflejado coincide con lo que firmaron los testigos, los jefes de mesa, etc. Y eso es lo que se llama impugnación, que la oposición en todos los eventos de denuncia de fraude jamás ha realizado. Es decir, jamás ha impugnado oficialmente ante el Tribunal Supremo de Justicia y jamás ha presentado pruebas de algún fraude. Es decir, han mentido siempre y volvieron a mentir el 28 de julio. ¿Por qué? Porque esa impugnación ellos no la tenían prevista, porque el objetivo que prometieron los dueños de las redes sociales era impedir la transmisión de datos, era impedir la votación, era impedir la elección y armar el zafarrancho. Ahí fue donde perdieron, donde fracasaron. Porque cuando se hace la totalización, se transmite la totalización y se anuncia la totalización, resulta que Nicolás Maduro les clavó 7% por encima y los derrotó electoralmente. Y derrotó la narrativa de las redes sociales que tenían más de un año anunciando la derrota del chavismo. Ahora, el CNE presenta un problema el 28 de julio, que hay alguien que está saboteando la página y el sistema de transmisión. El CNE supera eso, pero el ataque continúa. Entonces, si el CNE publica la totalización en este momento en la página web para que usted se meta mesa por mesa a ver cuántos votos sacaron, que no es publicación de actas, es un voto electrónico, es una información electrónica que queda reflejada en la página del CNE. Bueno, el CNE todavía está bajo ataque de los hackers que denunció la Fiscalía, que están tratando de tumbar la página o de sabotear la página. Y el CNE no está obligado. El CNE ya se pronunció. Ahora el CNE tiene 30 días para que esos datos mesa por mesa electrónicos queden reflejados en información en la página. Eso es para que usted entienda lo de las benditas actas. ¿Y qué sucede? Que la gente que votó en contra de Nicolás Maduro, como cree en la oposición y la oposición no cree en el CNE, no conoce el sistema electoral venezolano, no conoce las leyes y comienza a decir disparate. Le pongo un ejemplo. Hay un topo, alguien que dice ser revolucionario, que dice ser del Partido Comunista Virtual, porque hay un Partido Comunista Virtual que ellos creen que son partidos, pero resulta que legalmente no son partidos. Y es muy fácil de demostrar, que vayan a registrar un candidato con ese partido virtual a ver si van a poder. Entonces resulta que él comienza a regar por WhatsApp, por las redes sociales, que él está esperando que se venzan las 48 horas para que el CNE publique las actas. Ahí te vas a quedar esperando, porque el CNE no está obligado a publicar ninguna acta. Y el CNE no ha violado ningún tiempo de dar información del
las elecciones del 28 de julio. El CNE ya cumplió. El CNE totalizó, proclamó y adjudicó la victoria a Nicolás Maduro, con la firma de todos los testigos, incluyendo los de María Corina Machado, y con la firma de los veedores internacionales. Ahora el CNE tiene que resolver el problema técnico de que no le sigan hackeando la página, para que la información de lo que ya fue contado, de lo que ya fue proclamado y de lo que ya fue adjudicado se pueda colocar en la página sin riesgo de que lo estén saboteando. Ahora, el presidente de la República realiza una acción jurídica dentro de su estrategia política y dentro de su lucidez y su visión como político, y acude ante el Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima autoridad. Pero el presidente no acude allí para impugnar las elecciones. El presidente dice: mira, aquí hay unas personas que están alteradas porque no conocen y dudan de lo que el CNE ha proclamado. Así que yo vengo a entregar todas mis actas, a introducir un recurso de amparo para que ustedes, que son la autoridad máxima, hagan una investigación y le pidan al resto de los candidatos que entreguen igualmente su material probatorio, es decir, sus actas firmadas por ellos, que firmaron todos, donde ustedes puedan visibilizar cuál fue realmente el resultado y ustedes se pronuncien. Es decir, es otro poder legitimando aún más lo que sucedió el 28 de julio. Ahora, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima autoridad en estos temas, investigará, evaluará y se pronunciará. Y allí ya no vale ninguna impugnación, porque resulta que ya el TCJ se debe haber pronunciado en un hecho consumado que fue la elección. Allí es donde usted tiene que aprender cómo funciona el sistema jurídico, porque usted no va a impugnar quemando una plaza, usted no va a impugnar matando gente, quemando carros, ni violentando la paz de los demás venezolanos. Y usted no va a impugnar en el teléfono, usted no va a impugnar lanzando gritos, vomitando odio en WhatsApp, en las redes sociales. Está la verdad procesal, como dice mi amiga Lisbeth, está el hecho jurídico que usted tiene que comprobar. Así de sencillo. Ahora, las redes sociales tienen un problema, que ya hay una victoria, ya hay un presidente que ganó, ya hay un recurso de amparo para que la sala electoral del TCJ investigue todas las actas. Y entonces ellos tienen un problema, que fue el error grave de María Corina Machado. María Corina Machado, en su ignorancia, porque es una mujer soberbia pero muy ignorante, ella dice que tiene el 100% de las actas, que el mundo ganó y que ganó con el 70% de la votación. A las redes sociales les importa un bledo si eso es verdad o es mentira. Al fin y al cabo ellos cuentan historias y la mayoría de esas historias son falsas. Pero eso jurídicamente tiene que tener una vialidad. Y ahora los testigos de María Corina Machado tienen que presentar ante el TCJ las benditas, el 100% de las actas que ellos dicen tener. Pero van a tener un problema. ¿Por qué? Porque las actas que tiene Maduro, las actas que tiene el conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, las actas que tiene Brito, las actas que tiene Claudio Fermín, llevan la firma de todos. Es decir, el acta de instalación de mesa, el acta de escrutinio y el acta de totalización de votos, al final de la jornada tienen la firma de los testigos de todos los candidatos presentes y tienen la firma de las autoridades de la mesa. Y eso es la ley. Ahora, si en alguna mesa el testigo de María Corina Machado no se presentó y no firmó,
eso no invalida ningún documento probatorio en físico, porque el que avala el documento probatorio en físico son los jefes de mesa, el personal del CNE. El testigo que no se presentó, pues él se lo pierde, pero eso no invalida el acta firmada allí. Ahora, ¿qué sucede? Es mentira que María Corina tenga el 100% de las actas donde ella demuestra el 70% que votó por Edmundo. Ella no las va a presentar, y no las va a presentar porque no las tiene, porque para que sea legal, para que ella diga que está el 100% de las actas legal, va a tener que tener la firma de los testigos del PSUV, de los testigos de Un Nuevo Tiempo, de los testigos de Benjamín Rauseo, de su partido político, que no me acuerdo cómo se llama, y no las tiene. No las tiene. Ahora, que el sector opositor que traga cuanta mentira le dan en las redes sociales, que se cree los muertos resucitados que presentan en las redes sociales, le quiera creer a María Corina Machado, bueno, eso es un problema de ellos, es un problema de terapia. Eso no lo puede corregir el Estado venezolano. Cada quien tiene derecho en creer en los marcianos, pero tienes que tener una verdad procesal, una verdad jurídica según los reglamentos que todos los venezolanos nos aprobamos. Ahora, ¿qué está sucediendo en este momento? Los dueños de las redes sociales necesitan meter otro elemento en la narrativa. Y entonces ellos comienzan, el Centro Carter estuvo en contra, la OEA estaba en contra, pero cada uno de esos elementos se les va enfriando, se les va muriendo, va aburriendo, porque no aportan nada. En la OEA se presentan, dan sus declaraciones y resulta que el pronunciamiento oficial de la OEA es que no van a aprobar lo que pretendía Almagro de condenar las elecciones en Venezuela, porque no tienen elementos probatorios para ello. Y entonces se pronunció el presidente de Chile, se pronunció el presidente de Argentina. El presidente de Argentina no tiene vela en este entierro, el de Chile menos. Ellos no son autoridad en el Estado venezolano, y Estados Unidos menos. Pero los dueños de las redes sociales tratan de mantener esas declaraciones para mantener vivo el conflicto. Pero tienen un problema. Ellos necesitan que la gente en la calle se esté matando. Y la gente está normalmente, cotidianamente, en su vida rutinaria. Y la pataleta de los que votaron en contra de Nicolás Maduro duró lo que nosotros dijimos que iba a durar. Unas 48 horas, cuando mucho. Los que estaban caceroleando, ya dejaron de cacerolear. ¿Y por qué dejaron de cacerolear? Porque en la medida que ellos vayan investigando cómo funciona el sistema electoral, se van estrellando más, se van dando cuenta más de la burda patraña de los dueños de las redes sociales. Y allí es donde los dueños de las redes sociales subestiman a la audiencia, subestiman a los pueblos y subestiman al pueblo venezolano. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros en salir y en armar aquel berrinche en la casa? El muchacho que está metido en el teléfono y cree todo lo que le mandan por teléfono, por el aparatito este. Ese es el que está obstinado, pero ese se aburre rápido, ese sufre amnesia rápido, porque a las 48 horas ya comienza a interesarse en otra cosa. Vuelve a interesarse en Karol G, vuelve a interesarse en los youtubers, en el carrito, en el viaje. Y cuando vengan las navidades, ese se va a interesar en el intercambio de regalos, en toda esa estupidez que le siguen mandando por el telefonito. Y se le olvida, y le da amnesia. Y después que le gritó a la mamá y le gritó al papá, entonces después viene bendición, mamá, ¿me das plata para ir a tal cosa? Se le olvida. Porque esos contenidos son fugaces, le fallan la memoria. Por eso es que ellos no se acuerdan de que María Corina Machado estuvo involucrada en todos los intentonas golpistas de aquí. Ellos no se acuerdan
de que aquí nos vendieron la idea de que sin papeletas, sin actas, sin escrutinio, sin CNE, sin nada, Guaidó era el presidente. A ellos se les olvidó. Y si tú les dices, pero ven acá, tú vas a seguir creyendo en María Corina. Si esa fue la que te dijo que Guaidó era el presidente, ahora tú le vas a creer que el mundo es el presidente. ¿En verdad tú vas a creer eso? A ellos se les olvidó. No, yo nunca creí en Guaidó. Nunca creí en Guaidó. O sea, armaste un zafarrancho por Guaidó. Y llegaste a la estupidez de decirle a Guaidó que moviera las Fuerzas Armadas para meter preso a Maduro. Y ahora me vas a decir que no creíste en Guaidó, que se te olvidó de otra cosa. Pero de que tragaste toda esa mentira. En Venezuela no pasó. Los dueños de las redes sociales fracasaron en Venezuela. Tuvieron una derrota vergonzosa. Pero ahora preste mucha atención, porque hay algo más interesante que sucedió. Los dueños de las redes sociales quieren hacernos pensar que fue una victoria pírrica, una victoria enlodada, una victoria dudosa, un fraude consumado. Y esa es la narrativa. Ustedes tienen un presidente ilegal que en cualquier momento se le puede dar un golpe de Estado, porque él no ganó con la transparencia ni con... Y entonces muchos gobiernos van a pronunciarse de que reconocen el mundo porque ellos no reconocen la jornada electoral del 28 de julio. Y ellos creen que pueden convencer al pueblo venezolano de que aquí no hubo victoria y que no hubo nada que celebrar. Pero les voy a demostrar todo lo contrario. Fue una gran victoria, una victoria histórica, una victoria que quedará para ser analizada y para ser divulgada a todos los pueblos de América Latina. Fue una derrota humillante contra los dueños de las redes sociales y el imperio norteamericano, hay que decirlo. Y les voy a explicar por qué. Teniendo claro cómo funciona nuestro sistema electoral y el hecho de que todos los pueblos del mundo están investigando cómo funciona nuestro sistema electoral y van a hacer las comparaciones de cómo funciona en sus países y de la importancia que tienen las 16 auditorías, que obviamente hay otras auditorías que yo no he mencionado, pero que ustedes conocen mejor que yo, y muchos me han enviado mensajes para aclararme, otras auditorías como la Cactahuella, como el conteo de la lista del cuaderno electoral para verificar cuántas personas votan allí y cuántas personas acudieron allí. Y así un sinfín de auditorías antes, durante y después. Por eso es que ellos dicen que el sistema electoral venezolano es imposible de que se haga fraude. Y María Corina Machado pretende que volvamos a la época de las actas, que reconozcamos las actas de Súmate, y ellos siempre que se les piden que presenten las actas, las queman. Ustedes recordarán que cuando ellos hicieron sus primarias, quemaron sus actas. En varias oportunidades ellos queman sus actas. Ahora, en las redes sociales, y ustedes van a ver, les van a tratar de presentar como una victoria pírrica. Y entonces yo escucho incluso mucha gente que dice ser chavista, que no hay que tapar el sol con un dedo, que perdimos votos, que es una victoria pírrica. Quiero hacer varias advertencias y quiero hacer una reflexión. Primero, aquí hay que analizarlo todo, número por número, mesa por mesa, dónde se ganó, dónde se perdió, por qué se ganó y por qué se perdió. Porque si uno no analiza eso y pasa la página, uno no aprende. Y entonces uno no entiende la relación que hay en el infiltrado, en el bate quebrado, en el corrupto, en el matavotos, con el resultado electoral. Y eso hay que analizarlo. Ahora, hay otra cosa importante, y eso es algo importante
hay que analizarlo con lupa, y es cómo el proceso de intoxicación a través de las redes sociales afecta a algunas personas que comienzan a dudar. El 28 de julio, cuando ya se había terminado la jornada de votación, varias personas me llamaron con incertidumbre, dudosas. Y cuando yo asumo la responsabilidad de informar a mis oyentes, a mis contactos, de que Maduro había ganado, eso no lo estaba inventando yo. Resulta que cada testigo, cuando comienza a firmarse el acta de totalización, es decir, ya se contaron los votos, comienza a transmitir a la sala situacional: mira, en la mesa tal de la parroquia tal ganó Maduro, mira, en la mesa tal de la parroquia tal del centro tal ganó Edmundo, estos son los números. Todo eso lo comienzan a transmitir a una sala situacional. Los exit poll también hacen lo mismo, es decir, antes de que el CNE se pronuncie, ya todo el mundo tiene los números. Los tiene la oposición, los tiene el chavismo, los tiene todo el mundo. Y entonces en la sala situacional del PSUV ya se veía la diferencia de más de 7 puntos y ya se veía la victoria de Nicolás Maduro. Y cuando a mí me llega la información, que incluso rodó un video en las redes sociales de la sala situacional, a mí me dicen: David, ganamos. Esto es irreversible. Ellos lo sabían. Por eso las caras de Omar Barbosa diciendo que el CNE no vaya a pronunciarse todavía. Ellos sabían que el CNE se iba a pronunciar y sabían que se iba a pronunciar anunciando su derrota, pero no lo podían decir. Y ahí es cuando comienzan esas caras largas que mostró Diosdado en su programa Con el Mazo Dando. Ahora, para que ustedes vean, cuando la revolución tiene una victoria, cuando Venezuela tiene una victoria, tratan de enlodarla. Fue una victoria pírrica, fue una victoria con fraude. ¿Cuál victoria? Ustedes hicieron un fraude, que ustedes controlan todo eso. Y no es así. ¿Ustedes recuerdan cuando la Vinotinto le ganó a Ecuador en la Copa América? Ustedes ganaron porque votaron al tipo. Ustedes ganaron en penalti. Ustedes ganaron por tal cosa. Victoria es victoria. Y victoria legal. Ahora yo les voy a explicar qué es una victoria. Para los petroleros de Texas, una victoria es 50% más 1. Y los petroleros de Texas emitieron un comunicado, eso no lo digo yo, eso lo dicen los petroleros de Texas, emitieron un comunicado felicitando al presidente Nicolás Maduro por su victoria. Usted me dirá, que los petroleros de Texas quieren hacer negocio. Bueno, pero victoria para ellos es 50 más 1. Para Rusia, una victoria es 50 más 1. Para los BRICS, una victoria es 50 más 1. Ahora, el que no lo quiera reconocer, bueno, no sé qué llamará victoria. Pero hay algo, si vamos a entrar en lo subjetivo, si vamos a entrar en lo romántico, en lo poético, aquí hay una victoria contundente, que es la identidad chavista. Aquí votó el que tiene clara la identidad chavista, el ideal chavista. Ese votó a favor de Maduro. Entonces, más allá del PSUV, más allá incluso de Maduro, aquí hay una identidad chavista que sigue viva. Y esa identidad chavista es la columna vertebral de la revolución bolivariana. Ellos no han podido acabar con Chávez a pesar de que lo asesinaron. La identidad chavista sigue viva en este país. Y a ellos les molesta. ¿Tú por qué eres chavista? Bueno, porque a mí me da la gana, pues. Yo creo en esas ideas. ¿Cuál es el problema tuyo con eso? Yo te respeto a ti, creyendo en Guaidó presidente, creyendo ahora en Edmundo presidente y creyendo en Carmona presidente. Yo te respeto a ti.
Ah, pero me vas a cuestionar mis creencias por las creencias tuyas. ¿Dónde pararon las creencias tuyas? Entonces ellos, eres un fanático. Ah, yo soy un fanático. ¿Y qué eres tú entonces? Un fanático ignorante. Un fanático desinformado. Un fanático violento. Entonces, hay gente nuestra que cae a veces en las redes, en la manipulación de las redes sociales. No, camarada, perdimos votos. Fíjate, en el centro tal, nosotros siempre ganamos y ahora perdimos. Aquí perdió votos todo el mundo. La oposición perdió el voto de Brito, perdió el voto de Benjamín Rauseo, perdió el voto de Carri, perdió el voto de medio mundo. Aquí perdió voto todo el mundo. Y eso es normal, eso es un desgaste. Ahora usted me dirá, pero es que no hay que tapar el sol con un dedo por la corrupción y lo estamos haciendo mal y tenemos, es verdad, tenemos un pocotón de gente presa, tenemos un pocotón de expresidentes de PDVSA presos y sin embargo la identidad chavista siguió apostando por el proceso, por el ideal bolivariano, por la idea del proceso, a pesar de los errores, pero también de los aciertos, porque cuando aquí se dio pandemia, la gente agradeció que había revolución. Cuando aquí las sanciones te escondieron todas las comidas, todos los productos en los anaqueles, la gente agradeció que había revolución. Cuando destruyeron el salario con el dólar Cúcuta, la gente agradeció que había revolución. Ahora, hasta Fedecámara saltó la talanquera. Ellos tengan la seguridad de que votaron por Maduro, porque a ellos les conviene que gane Maduro, porque ellos no quieren pelarse el boche de la inversión de los BRIC y de las zonas económicas especiales. Fedecámara, que impuso el primer presidente golpista en esta época. ¿Quién era Pedro Carmona? ¿No era el presidente de Fedecámara? ¿Y Fedecámara saltó la talanquera? Fedecámara no se ha pronunciado que si el fraude ni nada de eso. Esos quieren hacer negocio. Esos fueron los primeros que le jugaron para atrás a María Corina. ¿Por qué María Corina no cuestiona a Fedecámara? Ahora es muy importante porque no se trata de una victoria pírrica. No se trata de una victoria ensombrecida. Se trata de la primera victoria contra los dueños de las redes sociales. En Libia les mataron al presidente, les destruyeron el pueblo, les invadieron el país y eso lo provocaron los dueños de las redes sociales. En Argentina votaron por un fascista que los está despidiendo a todos. Y eso fue una victoria de las redes sociales. En Europa perdieron el Brexit. ¿Se acuerdan? Aquel referéndum. Y los dueños de las redes sociales se pavoneaban, se cotizaban en la bolsa. Nosotros le dimos la victoria a Donald Trump. Nosotros matamos el Brexit. Nosotros logramos esto. Y el dueño de Facebook se presentaba ante el Congreso de Estados Unidos a decir, bueno, me disculpo por ser tan genio, por haber manipulado a tantos jóvenes. Yo voy a esforzarme por no dar tantas malas noticias, pero él en el fondo se estaba cotizando porque él decía, yo quito y pongo presidentes, yo creo audiencias para tal candidato. Bueno, en México fracasaron también, no somos el primero. López Obrador les dio una arrastrada en México. Los destruyó, mordieron el polvo en México. El pueblo mexicano los humilló. A Televisa, Canal de las Estrellas, Univisión, Telemundo, todos esos mordieron el suelo. Una arrastrada que le dieron, 30% de ventaja le sacaron en México.
Y en Venezuela les dimos otra arrastrada. No fue por un voto, no fue 50+1, fue 50+7. Y la cosa se agranda porque ese 20% que todavía la gente no ha visto, pero que ya está, aumentó la votación de Maduro, no la de María Corina. Entonces fue una victoria contundente de la identidad chavista ante el mundo. Y cuando ellos decían que el chavismo se acabó, el chavismo no va más, ahora resulta que están interesados nuevamente en el chavismo. Pero eso ya murió. El intento de golpe, me refiero, ya murió. Porque lo que tenían que lograr el 28 de julio no lo lograron. Lo que tenían que lograr el 29 de julio no lo lograron. Lo que tenían que lograr el 30 de julio no lo lograron. Lo que tenían que lograr el 31 de julio no lo lograron. Y hoy lo que tenían que lograr no lo lograron. Entonces les vienen las elecciones en Estados Unidos. Y créanme, los dueños de las redes sociales van a dejar votada a Venezuela para irse a pelear en Estados Unidos por esa elección. Porque si Donald Trump gana, Donald Trump tiene una espina de que a él lo censuraron en las redes sociales. X censuró a Donald Trump, Facebook censuró a Donald Trump, Instagram censuró a Donald Trump. Y parece que Donald Trump vuelve. Y Donald Trump no es chavista y no es para nada amigo de Venezuela. Ustedes han escuchado todas las barbaridades que ha dicho Donald Trump y su equipo de gobierno contra Venezuela. Pero ellos van a tener que mudarse de Venezuela a irse a matar en Estados Unidos. Porque no pudieron matar a Donald Trump. Le dieron un tiro y se lo pegaron en la oreja. Y ahora van a tener que lidiar con eso en Estados Unidos. Y la oposición, me imagino que los estarán regañando, les estarán diciendo de todo. Pero esta victoria significa lo que yo comenté en un programa hace varios meses. Es el fin de la generación guarimba. Esa generación de opositores que comenzaron a tragar odio por las redes sociales llegó a su fin. Capriles, Leopoldo López, Borges, Ramos Alú, toda esa generación de golpistas que usted los ha visto en la oposición durante 20 años, que si el grupo de los 4, que si el militar que si el desertor llegaron a su fin. Va a tener que nacer una nueva oposición. ¿De dónde? No sé. Pero es bien bueno que surja otro liderazgo político que plantee una nueva forma de hacer oposición. Porque eso no era oposición, eso era fascismo. Eso no era libertad, eso era odio. Y entonces la gente se va a dar cuenta ahora y van a tener que recoger su gallo muerto y van a tener que reconstruirse desde cero. El chavismo no. El chavismo está vivo. Y el chavismo entra, y no lo digo yo, lo dijo el presidente. El chavismo entra en una revisión de su forma de hacer gestión, de su forma de hacer gobierno. El chavismo entra en una revisión de sus estructuras. Eso es inevitable. Fíjense, yo no sé en otras partes de Venezuela, pero en el estado Bolívar, lo que nosotros llamábamos el enemigo de la revolución era el corrupto y el bate quebrado, porque mataban votos. Entonces, donde pudo manipular las redes sociales fue en la masa trabajadora de las empresas básicas. Allí es donde están los mayores opositores. Allí es donde está la gente que vota en contra del gobierno. Eso no quiere decir que sean fascistas y que sean malos, por Dios. Ellos tienen derecho a votar por quien se le venga en gana. Pero ¿por qué votan en su mayoría en contra en las empresas básicas? Porque en realidad quienes han presidido las empresas básicas, quienes han asumido la gerencia diciendo que son chavistas, han hecho mucho daño a la clase trabajadora allí, y esa clase trabajadora está resentida, está dolida, está molesta, está envenenada, y en algunos casos tienen reclamos y críticas con toda la razón. Bueno, el último escándalo, desastre de presidente de CBG
que gracias a Dios terminó preso. ¿Ustedes saben cuántos votos mató Maldonado estando en CBG? ¿Ustedes saben cuántos votos mató el Aizami estando en PDVSA? Entonces, ¿qué tú esperas? ¿Que ese trabajador te crea cuando tú le vas a pedir el voto por la revolución? Si te estaba diciendo a grito que tenía un corrupto allí de jefe haciendo desastre y no le paraste y no hiciste nada y tenías inmunidad parlamentaria para denunciarlo y no lo denunciaste. Tenías inmunidad parlamentaria para confrontarlo y no lo confrontaste públicamente porque no tuviste la testosterona de asumir el ladrillo podrido que tenías dentro de la estructura de gobierno. Entonces, claro, esa gente votó en contra. Y esa gente es la que está huérfana de debate político, de liderazgo político, porque ellos tienen un problema, pasan todo el día en esa empresa. El mundo, el planeta gira en torno a su trabajo. Salen a las 5 de la mañana, regresan casi a las 6 de la tarde, con la espalda jorobada, los pies con pasos de plomo, y ellos piensan que lo que se dice, se piensa y se hace en la empresa es el universo, y no es el universo, porque hay alguien que está en peores condiciones económicas que tú. Hay una mujer que jamás ha pisado Alcázar, que jamás ha entrado a Sidor, que jamás ha pisado Benalún, que jamás ha probado un bono de esos de producción, jamás le han pagado unas utilidades, jamás ha tenido la oportunidad, no digo yo de comprar un carro, jamás ha tenido la oportunidad de comprar un ventilador para su casa. Y esa persona ha levantado a sus hijos cosiendo un vestido, haciendo una torta, vendiendo empanadas. Y ese chavista que vende empanadas, que hace torta, que cose un vestido, que vive allí en la comuna, bregando y debatiendo para ver qué proyecto de la comuna se aprueba, también tiene su universo, también tiene su visión de la revolución. Y él no está envenenado porque él jamás tuvo de jefe a un Pedro Maldonado, un Tarek El-Aizami, etcétera, 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 que todavía los hay. Entonces, ese trabajador de las empresas tiene que tener más humildad y darse cuenta de que ellos no son el ombligo del mundo, no son el electorado del mundo. Entonces ellos, como tienen un pocotón de trabajadores allí resentidos, y con razón, porque les han violado sus derechos, porque los han tratado mal, porque les han pavoneado a unas mujeres voluptuosas operadas a estar ocupando cargos sin merecerlo, sin méritos, sin nada, a restregarles su supremacía porque soy el jefe, porque soy la autoridad. Entonces esa gente está molesta con la revolución, y eso es lo que se tiene que revisar. Y eso incluye a los sindicatos. Pues es que no tienen moral. Y esos son los que matan votos. Eso es lo que se refleja en esos resultados electorales donde se siguen perdiendo votos. Ahora, no son el universo total. Porque aquí hay gente que es revolucionaria y no depende de su conducción de revolucionaria por una bolsa de clac, como ellos creen. No dependen de un cargo, no dependen de una ayuda, no dependen de un diputado, no dependen de un alcalde, no dependen de un gobernador, no dependen de una estructura del PSUV. Es gente que jamás ha aspirado a ningún cargo, ni de concejal, ni de nada, y es chavista, y cree en las ideas de Chávez, y sigue votando por Chávez. Eso está vivo. Entonces, no te creas que porque tú vives en Los Olivos, todo el universo es opositor. Que porque tú trabajas en Sidor o trabajas en Alcázar y estás resentido con tu jefe, que no sirvieron pa' un carajo, todo el mundo
odia a la revolución como la odias tú ahora. Eso no es el universo, no se refleja así. Y esa victoria es una victoria histórica contundente que el pueblo venezolano ha de analizar por muchos años. Y es un faro de luz a los pueblos del mundo. Es un faro de luz al pueblo pacífico que está luchando en Colombia por su paz. Ayer, en la rueda de prensa, la periodista de la W, una emisora radial en Colombia, que odia el chavismo, le preguntó al presidente Nicolás Maduro sobre las declaraciones de Petro, como para meter casquillo, que Petro dijo que había que garantizar la transparencia, que se podía volver a contar con una veeduría internacional. Y Maduro, como buen diplomático, fue magistral, le tapó la boca. Primero le dijo: tú vienes de un medio de comunicación que me odia, que odió a Chávez, que odia a la revolución bolivariana. Pero le dijo: nosotros estamos ayudando a Petro a la paz. Y yo tengo diálogos con Petro, privados, que por respeto no digo lo que hablamos, para apoyarlos en la paz. Petro sabe lo que está sucediendo. Petro no tiene control de Colombia. Petro necesita más de la revolución bolivariana de Venezuela que nosotros de sus opiniones. Y entonces el presidente Nicolás Maduro le dijo: Petro es un hombre honorable e inteligente. Yo lo respeto. Y yo no me meto en los asuntos de Colombia. Así de sencillo. Fue una victoria. El chavismo se siente orgulloso, hinchado, porque fue una victoria, una derrota humillante, aplastante contra los dueños de las redes sociales. Y eso va a quedar para la historia.